Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Bueno, esta vez parece que me pueden escuchar sin necesidad del celular, así que vamos a aprovechar esa circunstancia. Muy bien. Les voy a proyectar un PowerPoint. Un segundo. Bien, bueno. Les había mencionado entonces, un segundo que quiero... Bien. Les había mencionado entonces que dentro de la materia esta, está como parte de los contenidos el tema de la gestión de los recursos del área de higiene y seguridad. Al respecto les menciono, yo se los anticipé, les recuerdo que yo me dedico a la actividad de higiene y seguridad, tengo la especialización esa y además realizo pericias judiciales. Las pericias judiciales, en las que he sido designado más o menos, para que tengan una idea, cerca de 200 designaciones tuve. En cada una de esas designaciones tengo que interactuar con los empleadores y verificar todas las cuestiones relacionadas con recursos humanos. Concretamente, realizar una auditoría, tanto de la actividad empresarial como de la actividad de las ART, y luego realizar mi informe pericial. Todo eso me ha dado yo diría una experiencia importante de relación fundamentalmente con el área de recursos humanos, porque en todos los casos, higiene y seguridad está dependiendo de recursos humanos. Y ello me ha permitido, bueno, entender una serie de aspectos con una experiencia concreta que entiendo me sirven para poder darles este tema. Es decir, el tema gestión del área de recursos humanos, perdón, del área higiene y seguridad dentro del Departamento de Recursos Humanos. Bueno, ustedes saben, creo que ya lo han visto, que por orgánica, Recursos Humanos reporta directamente al nivel gerencial, es decir, al más alto nivel de la empresa. Lo hace por una razón de lo que puedan ser conflictos de intereses. Sería absurdo que higiene y seguridad, perdón, que recursos humanos dependiera de producción, por ejemplo, y que otras áreas, finanzas o las que fueren, tuvieran una estructura orgánica que no tuvieran integrado. Como el tema de recursos humanos tiene que ser homogéneo, ese es su tratamiento en toda la empresa, y además tiene que estar distante de los intereses de cada área para poder realmente gestionar el tema personal, ello determina que recursos humanos entonces reporte directamente al nivel gerencial. A esto lo tenían en claro, lo vieron, yo se los anticipé, se los mencioné en esta materia, pero lo tienen presente. ¿Alguno que me conteste? Si tienen presente... Sí, profe, hice los comentarios, en algunas clases hizo el comentario. Bueno, muy bien. Entonces, es un tema que tienen que tener presente. Recursos humanos reporta directamente al nivel gerencial, o al más alto nivel de la empresa para simplificar. El área higiene y seguridad tiene también las mismas características, en el sentido que tiene que en las organizaciones reportar al nivel más alto de la organización. Porque hay temas de higiene y seguridad que entran en conflictos de intereses con cada una de las áreas. Por ejemplo, con el área de producción. Hay muchas cuestiones de higiene y seguridad que pueden afectar la producción y podría, supongamos, si hubiese una dependencia del área de higiene y seguridad de producción, estar más preocupado por producir más, por llegar a lograr objetivos que se puede haber planteado, antes que satisfacer criterios de higiene y seguridad, y eso determinaría una situación, como les dije, de conflictos de interés. Por tal razón, entonces, higiene y seguridad
al igual que recursos humanos, tienen que reportar al nivel más alto de la organización. En la práctica, la estructura organizacional es la siguiente. Del nivel más alto de la empresa depende recursos humanos, y de recursos humanos depende higiene y seguridad. Eso es lo que sucede en la práctica empresarial. De hecho, en mis tareas periciales relacionadas con accidentes y enfermedades profesionales, siempre interactúo con el área de recursos humanos, y esos recursos humanos a los que les pido toda la información, registros relacionados con la cuestión de higiene y seguridad. Es decir, ustedes el día de mañana, trabajando como técnicos en una empresa, en el área de recursos humanos, van a tener que conocer cómo gestionar el área de higiene y seguridad, porque tal como les acabo de mencionar, depende de recursos humanos. Por ello considero que es un tema importante para desarrollarlo. Y como les mencioné, mi experiencia, sobre todo en relación con las pericias y haber interactuado con muchas empresas, de alguna manera me permite ver un poco qué problemas se presentan en la práctica y poder transmitirles a la vez de conocimientos teóricos ciertos aspectos propios de mi experiencia que considero de cierto valor. Entonces, yo les voy a introducir la problemática de higiene y seguridad para luego realizar y ampliar este tema. Desde el momento en que ustedes desconocen, entiendo, todos los aspectos básicos de higiene y seguridad, los pongo un poco en tema. Bien, pongo acá un PowerPoint que yo desarrollé en una oportunidad en que me pidieron que hiciera una exposición ante empresarios, ¿no? sobre el tema higiene y seguridad. Considero que tiene una serie de aspectos de valor para esta clase, por eso lo pongo como referencia de trabajo. Bien, entonces acá puse modo de gestionar la higiene y seguridad, que es uno de los temas que les dije que vamos a tener que abordar, justificación de las inversiones en higiene y seguridad, marco legal y problemáticas de juicios laborales. Son temas muy importantes que hacen a esta cuestión que vamos a ver. Entonces teníamos estas cuestiones que dije, la justificación de la inversión, el modo de gestión de la higiene y seguridad y el marco legal, ¿cierto? Vamos a avanzar un poco más. El costo de la seguridad laboral. Los riesgos de trabajo tienen un costo que impacta en el costo total del producto, sean bienes o servicios. Además, en un concepto amplio del término costos, hay costos que no se miden directamente en pesos, pero que igualmente impactan finalmente en la rentabilidad de la empresa. Es decir, estoy mencionándole un aspecto que tiene, digamos, la gestión de la seguridad y que es su relación con el costo de lo que la empresa produce. Ustedes saben que el costo es un tema de mucha importancia, dado que toda empresa trata de reducir sus costos. Entonces, de allí la importancia del tema de seguridad laboral. Ahora bien, veamos un poco en general. ¿Cuáles son las razones un poco por las que resulta importante hacer una buena gestión de la higiene y seguridad? En primer lugar, esto lo menciono siempre, y en esto hay coincidencia de todos los especialistas en este tema, hay una dimensión ética, que es el hecho del cuidado de las personas. La higiene y la seguridad tiene relación con el cuidado de la salud de las personas. ¿Bien? Entonces, obviamente que cuando pensamos entonces por qué realizar una buena gestión de higiene y seguridad, se nos plantea en primer lugar esta dimensión ética, en el sentido de que son personas, los trabajadores, que están a nuestro cuidado o que están relacionados con el cuidado que el empleador tiene que darles en su puesto laboral, y el cuidar la salud de esas personas obviamente supone una cuestión ética que yo diría es la primera razón por la cual hay que tener, hay que darle la importancia a esta gestión que les menciono.
En segundo orden, yo les menciono una cuestión legal. Hay normativas que establecen, digamos, obligatoriedad de cumplimiento de una serie de temas relacionados con el cuidado de las personas. Entonces, el tema legal es un tema muy importante. Ya van a ver que lo voy a relacionar con cuestiones que después impactan de una manera muy fuerte en la empresa, ¿no? Bien, además de eso, hay un impacto en la productividad. Cuando la higiene y seguridad no es atendida, se producen problemas de ausencias laborales. Las ausencias laborales impactan en la actividad empresarial, por supuesto, en la productividad. Y bueno, entonces menciono este aspecto como otro aspecto más a tener presente. Incide en, fíjense, estoy enumerando estos aspectos que están en el Power que les estoy haciendo. Incide en la gestión de recursos humanos. ¿Por qué incide en la gestión de recursos humanos? Porque las personas, si uno hace una buena gestión de higiene y seguridad, si una empresa se preocupa y a eso lo transmite y el personal ve que se preocupan por su salud, obviamente siente, digamos, se siente protegido, se siente atendido, se siente cuidado, y eso afecta la motivación, que ustedes saben es una cuestión muy importante con la que se debe trabajar en el área de recursos humanos, y por supuesto también afecta o importa en lo que se llama el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es que las personas se sientan realmente, digamos, parte de la empresa y que dirijan su esfuerzo no solamente por un simple contrato laboral, sino porque además se sienten parte de esa empresa. Y eso forma parte de un aspecto cultural que las empresas tratan de lograr. El sentido de pertenencia, entonces, es un aspecto importante. Y eso tiene relación con higiene y seguridad, obviamente. Luego está el tema de que afecta la imagen empresarial. En ciertos aspectos, en ciertos ámbitos en que se desarrolla la actividad empresarial, tener una buena gestión de la higiene y seguridad importa en la imagen empresarial. Y por último, y relacionado con también la cuestión esta legal, que marqué, que es el segundo punto, está el se disminuye y evitan juicios laborales. Sobre esto les voy a hacer una referencia. En muchas de las pericias que a mí me han tocado, en muchos casos, para que tengan una idea, he trabajado en más, he sido asignado en más de 200 pericias que me ha tocado consecuentemente visitar esa cantidad de establecimientos y auditarlos, en fin, y ver todas las circunstancias y características que se dan, ¿no? En muchos casos de esos, las empresas han terminado en quiebra, producto de los juicios laborales, ¿no? Entonces, tener un conocimiento de cómo gestionar el área de higiene y seguridad es de mucha importancia, dado que, bueno, implica, como les digo, en algunos casos, la supervivencia de la empresa. Insisto, me han tocado muchos casos en que las empresas terminaron en quiebra, producto de los juicios, en muchos casos incluso del juicio por el cual he sido designado yo, ¿no? Es decir, como les digo, a mí me designan como perito por una enfermedad o accidente. A veces esos importes que tiene que pagar la empresa producto de las sentencias de los juicios laborales que se desarrollan son tan altos que la empresa termina en quiebra. O sea, imagínense entonces la enorme importancia que tiene el tema higiene y seguridad por este aspecto, ¿no? En cuanto al tema de gestión de los recursos humanos, que yo les decía que modifica la motivación y demás, les transmito algo de mi propia experiencia. Yo soy responsable de higiene y seguridad de 2 empresas. Responsable significa, hay 2 formas que se produce, que se maneja la gestión de la higiene y seguridad. Según la característica de la empresa, en algunos casos son responsables externos, que se llaman. Yo soy responsable externo de 2 empresas. Y en otras empresas, cuando la importancia, el porte de la empresa, la cantidad de empleados, actividades que tienen, ya lo requiere, tienen que tener un servicio propio con, digamos, dependencia directa de la empresa. En mi caso, yo soy el servicio externo. Entonces, como les digo, soy responsable como servicio externo de 2 empresas. Y casualmente, les diría que en los 2 casos veo las situaciones opuestas. En una,
donde no se le da ninguna importancia al tema de higiene y seguridad, me cuesta mucho lograr que el empresario me asigne recursos o que le dé prioridad al tema de higiene y seguridad, y en la otra es a la inversa. En el lugar donde se gestiona bien el tema de recursos humanos, yo lo noto porque cuando capacito a la gente, recojo las inquietudes y percibo, la gente tiene realmente una buena percepción de lo que es la empresa, eso incide en la motivación, hay toda una cuestión de, yo le diría, de buena gestión de la parte motivacional relacionada con la buena gestión de la higiene y seguridad. Entonces, obviamente, como ustedes saben que recursos humanos tienen que manejar esta cuestión de motivación, queda clara la importancia entonces de este tema. Muy bien. Bien. Yo les mencionaba que la gestión de higiene y seguridad supone una serie de costos, ¿no? Hay algunos costos que son directos y otros indirectos. Hay cosas que se las voy a mencionar muy rápidamente, no quiero que profundicen mucho en este tema, pero sí les quiero mencionar algo que surge de esta imagen, el iceberg. El iceberg que ustedes ven en esta imagen, como se puede apreciar, tiene una parte muy pequeña que emerge sobre la superficie y una gran parte que no se ve, que está por debajo de la superficie. En la realidad, la característica de los icebergs tienen mucha masa debajo del nivel del agua, debajo del nivel de donde flotan, y muy poco es lo que emerge. Bien, en el tema de los costos, relacionados con higiene y seguridad, hay muy pocos costos que uno los ve con toda claridad, porque como en el caso del iceberg emergen, y hay otra gran cantidad de costos que uno no los advierte, pero son un poco invisibles y están como el iceberg debajo. Por eso les hago la referencia y la relación. Entre los costos que uno a veces no ve, entre los costos que ve, por supuesto, están las inversiones en materia de prevención de riesgo de trabajo, hay gastos que hay que hacer, y esos son costos visibles, el pago de las primas de seguros a las ART, ustedes saben que el empleador tiene que tener ART obligadamente, y tiene que realizar pagos de primas de seguros, y bueno, todos esos gastos o costos son llamados, se pueden denominar costos directos, y son aquellos costos que uno rápidamente y en forma visible ve por encima de la superficie, que sería el equivalente al aire. Pero hay otra serie de costos que, digamos, pueden considerar indirectos y que no son tan fácilmente visibles. El tiempo perdido de la jornada laboral es un costo. El impacto en la motivación del personal, que recién les hablaba, también es un costo. Los gastos por atención de las demandas laborales, recién les mencioné el caso de los juicios, que terminan con toda esa situación y con consecuencias muy graves, son costos que uno a veces no lo ve, pero están dentro de lo que sería esa gran parte que está debajo del agua, del iceberg, y que es importante visualizarlos también. Los daños causados en las instalaciones, maquinarias y herramientas relacionados con accidentes, etc. El deterioro del ritmo de producción, es decir, cuánto la mala gestión de la higiene y seguridad supone afectación del personal que está trabajando, horas perdidas, y eso afecta el ritmo de producción. Obviamente también afecta la calidad, afecta los cumplimientos y compromisos de producción, ¿no es cierto? Y muchas veces eso supone penalizaciones, afecta al cliente, la relación con los clientes y la imagen corporativa que a veces las empresas tienen. Fíjense, les he mencionado una serie de costos, ¿no es cierto?, o de impactos relacionados con la gestión de la higiene y seguridad, que a veces no se visualizan, pero que es importante tenerlos presentes. Más o menos esta idea así esquemática, la ven. La idea es que esto quede grabado y se lo suba al sistema. ¿La ven? Sí, profe. ¿Puede ir un poquito más despacio, por favor? Porque no llego a anotar. Bueno, cómo no. Yo un poco lo quería hacer más rápido para darle un poco más de ritmo, pero mejor si lo quieren más lento, lo hacemos más lento. Bien. Acá les hago ver una imagen de los costos y la rentabilidad. Ustedes saben que toda vez que una empresa genera una inversión es para obtener lo que se llama una renta, ¿se entiende?
es decir, cuando una empresa compra maquinarias, genera un gasto que se considera inversión, ¿no es cierto? Pero con esa maquinaria produce y eso le da una rentabilidad en relación con el producto que vende y por el cual obtiene ingresos, ¿entiende? Eso es lo que se llama rentabilidad, es decir, el retorno del dinero invertido. Pero para ello es necesario previamente invertir, ¿de acuerdo? Ninguna empresa puede, digamos, tener ingresos relacionados con su producción, con la venta de sus productos y demás, sin antes haber invertido en recursos humanos, en las fábricas, en las instalaciones, en fin, en todo una serie de aspectos en los que hay que realizar inversión. Bueno, de la misma manera en que se da esta relación de inversión y de rentabilidad en estas áreas generales de la empresa, ocurre una relación entre la inversión y la renta en el área de higiene y seguridad. ¿Por qué? Bueno, se lo voy a tratar de explicar y vamos a ver si se interpreta con este gráfico en forma genérica el concepto. Cuando nosotros queremos hacer gestión de la higiene y seguridad en una empresa, tenemos que afrontar costos. ¿Cuáles son esos costos? Le menciono. Bueno, el primero, por supuesto, es pagar, digamos, honorarios de los profesionales que se desempeñan en áreas de higiene y seguridad, ¿cierto? Además de eso, normalmente los responsables de higiene y seguridad asesoran, esa es la función, al empleador para que realice ciertos gastos relacionados con la prevención. Y esos gastos se deben considerar inversión, ¿se entiende? Les pongo un ejemplo. Supongamos, hay una máquina que está en malas condiciones, desde el punto de vista de la prevención. El responsable de higiene y seguridad va a asesorar a recursos humanos, que son ustedes, en el área de la empresa, a decir, bueno, mire, esta máquina hay que mejorarla, hay que hacer tal o cual adaptación o mejora para que esté en una condición adecuada en cuanto al riesgo laboral para las personas que trabajan con la máquina. Entonces, ese asesoramiento que ustedes están haciendo supone una asignación de recursos que la empresa tiene que dar. Entonces, eso va a significar también un costo, ¿no es cierto? Y en general, en los asesoramientos y en todo lo que son los planes que higiene y seguridad trata de llevar adelante, ¿no es cierto?, requieren recursos, ¿de acuerdo? Y esos recursos son considerados inversiones que debe realizar el empleador. Ahora, yo les mencioné que la gestión, o la buena gestión de higiene y seguridad, impacta de una manera positiva en los costos. Les había mencionado que si yo hago buena higiene y seguridad, disminuye el ausentismo por razones de accidentes laborales, también disminuyen las demandas laborales, con lo cual dejo o disminuyo las indemnizaciones que tengo que pagar por enfermedades, por accidentes. Está claro entonces que esto es una cuestión en donde se genera por un lado inversión, pero por otro lado se tiene resultados, llamémoslo en términos de renta, es decir, de gastos que se evitan, ¿no es cierto?, o de mejoras en el nivel de productividad, y todo eso se puede medir como renta, es decir, como un buen resultado de esa inversión. Entonces, Perdón. lo ¿Y la escucho. entrega de los elementos de protección, como casco, faja, guantes, eso también sería una inversión? Exacto, precisamente les pongo como ejemplo. En una de las empresas que yo hago, digamos, servicio de higiene y seguridad, parte del tema es decirle, señores, se trata de trabajo en altura, es un lugar en donde hay unos arneses que el personal tiene que tener por trabajo en altura, y esos temas son muy delicados, entonces yo les menciono al empresario, señores, miren, estos arneses están con un cierto deterioro, hay que mantenerlos en buenas condiciones, por lo tanto tienen que cambiar los arneses cada cierto tiempo. Y bueno, ese tema yo lo converso con el responsable de la empresa. Y ahí tiene un ejemplo, por elemento de protección personal, tal como usted, Gerardo, por lo que mencionó, surge, hay que realizar inversión, ¿no es cierto? Entonces, forma parte de esos gastos y de esas inversiones que yo les mencionaba que hay que afrontar. ¿Se entiende?
Sí, sí. Así como, aparte de eso, les decía también otros gastos, ¿no es cierto? El tema de los honorarios del personal de higiene y seguridad, el tema de las mejoras en las máquinas, en fin, hay siempre, toda actividad de higiene y seguridad supone inversión. Pero La va, señalización también, sí, todo, dentro de una planta. señalización, por lo pronto, para mencionar todo, cuando usted da una capacitación para la planta, al personal lo tengo que convocar al área de higiene y seguridad para explicarle, es un tiempo en que suspendí la producción y eso en términos de costos se lo ve como una inversión, ¿de acuerdo? También es una inversión. Es decir, no solamente aquellas cosas evidentes, sino hay cosas que no aparecen así tan claramente en la superficie, pero también forman parte de los costos y también forman parte de la inversión. Es decir, la gestión de la higiene y seguridad indudablemente tiene una serie de costos que hay que entenderlos como inversión. ¿Qué diferencia hay entre un gasto general y una inversión? ¿Tienen más o menos el concepto de qué diferencia hay entre un gasto que uno pueda referir como simplemente gasto o lo que es inversión? Sí, que el gasto es un gasto, es plata que perdés. En cambio, la inversión en algún momento vos lo recuperás. Está bien, muy claro, sí, muy bien. Es una explicación bien clara. Eh, a pesar, bueno, lo ha dicho con sus palabras, pero es así, tan simple como eso. En la inversión hay un gasto, o sea, pero no se lo tiene que entender como un gasto, y gasto en general uno lo asocia cuando está consumiendo recursos en algo que no produce, entonces lo definimos como un gasto, pero cuando estoy consumiendo recursos económicos en una actividad que va a producir, en realidad estoy haciendo una inversión, porque es una asignación de recursos que luego va a tener un retorno como renta. Por eso hay una rentabilidad de esa acción de inversión. Entonces, les puse en este gráfico los costos que, como les dije, entonces deben considerarse como inversión. Fíjense que acá tengo un costo que va bajando en la curva. Les voy a hacer una referencia de qué tengo en cada eje para que ustedes tengan presente, ¿no es cierto? Y bueno, entonces sobre este lado tenemos los costos, ¿no es cierto? Y por acá vamos aumentando en lo que sería el grado de seguridad. Si voy a realizar una inversión pequeña, fíjense acá, tengo un costo, digamos, de una inversión, perdón, acá, pequeña, como pueden ver acá, tengo de este lado los costos. Si tengo una inversión pequeña, voy a tener altos costos por accidentes, que son estos que están acá. Como yo lo mencionaba, si no invierto mucho, ¿no es cierto?, voy a tener horas perdidas, voy a tener que pagar indemnizaciones a los trabajadores, voy a tener resultados que van a afectar la productividad por todo lo que ya les expliqué. Entonces, yo invierto poca plata en higiene y seguridad, pero tengo un costo alto relacionado con la mala gestión de la higiene y seguridad. Si yo empiezo a incrementar la inversión, con todo lo que ya les mencioné, como ustedes decían, entregando elementos de protección personal, asignando más recursos, mejorando las maquinarias y cumpliendo con las recomendaciones que se me den desde la higiene y seguridad, empiezo a aumentar la inversión de esta manera. ¿Y qué pasa con los costos relacionados con la gestión de la higiene y seguridad? Empiezan a disminuir, porque conforme voy aumentando esta inversión, voy a tener menos problemas relacionados con horas de improductividad, por ausencias laborales, voy a tener menos demandas judiciales, voy a tener, en fin, una respuesta que va a va a ir mejorando en términos de estos costos. Es decir, que yo lo que estoy invirtiendo está retornando como una disminución de gastos. Y eso se lo ve como un resultado de rentabilidad de esa inversión.
Si se corta, nos volvemos a comunicar. Entonces, esto es una curva, un gráfico absolutamente cualitativo. Creo que más o menos el concepto lo tienen en claro. Y esta inversión va generando una disminución de costos hasta un cierto punto, ¿no es cierto?, en donde, bueno, puede llegar un momento, o llega un momento, en donde si yo invierto de más y genero, digamos, una condición extrema de gastos en higiene y seguridad, ya no van a ser rentables esos costos, y en vez de bajar los costos de los accidentes, ya no bajan tanto, y el resultado global del costo de producción empieza a aumentar. Este resultado que está acá puesto arriba es la diferencia entre lo que invierto y lo que dejo de gastar. Es decir, cómo se comportan los costos totales. Los costos totales, ustedes ven acá, empiezan a disminuir conforme aumenta la inversión. Es decir, que la inversión, en vez de terminar en un resultado negativo, termina en un resultado económico positivo. Y ustedes ven cómo va disminuyendo el costo total, ¿se entiende? Ahora, hay un punto, que sería este que está acá, en donde ese nivel de inversión llega a la situación óptima, y a partir de allí, si yo sigo invirtiendo, en vez de seguir bajando los costos totales empiezan a subir. Es por ello que en cierta medida nosotros tenemos un cierto límite en cuanto a lo que sería la conveniencia de invertir. No es bueno, obviamente, estar por encima de ese límite, pero tampoco estar debajo, porque estamos teniendo costos totales que podrían reducirse. ¿Se entiende un poco esta curva? Es una curva cualitativa. ¿Alguno no la comprende? Se entiende, profe. O sea, acá, fíjense en el gráfico, tengo los costos, las inversiones. Voy aumentando las inversiones. Entonces, la curva es esta que está acá. Mientras yo genero todo este incremento de inversión, le dije que los costos por accidentes y enfermedades empiezan a bajar. El costo total que yo tengo es el costo de mi inversión más el costo de los accidentes. Por eso fíjense, si yo acá sumo esto más todo esto, estoy acá. Es decir, el costo total es la suma de las dos curvas. Esta suma de las dos curvas, como ustedes ven, es el costo total resultado neto de lo que sería la inversión, ¿no es cierto?, y de lo que serían los costos de accidentes. Como ven ustedes, tiene un comportamiento decreciente, ¿no es cierto?, hasta un cierto momento. Llega un momento en que ya no me conviene seguir invirtiendo más en higiene y seguridad. Entonces, si prosigo con esta curva de inversión que ustedes ven que sigue ascendiendo, el costo total, en vez de disminuir en ese punto, empieza a aumentar, y esto sería, en cierta manera, lo que sería el punto óptimo, es decir, el punto en el cual ya no conviene seguir invirtiendo. ¿Más o menos se aclara más la idea en base a lo que les acabo de mencionar? Sí, profe. ¿O que no es necesario invertir de más? No es conveniente invertir de más. Llega un momento que Como el punto de equilibrio sería... sería una suerte de punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Les pongo un ejemplo comparativo a los fines de que los tengan presentes. Por ejemplo, los supermercados y las grandes tiendas tienen una serie de gastos relacionados con el control para evitar que se produzcan robos, por ejemplo, en las tiendas, ¿no? En los establecimientos. Esos controles y mecanismos para evitar esos robos tienen un cierto gasto. Gastos en cámaras, gastos en personal de seguridad, gastos, en fin, toda una serie de gastos para tratar de evitar esos robos. Llega un momento en que si usted quiere evitar toda chance de robo, tiene que generar gastos un poco muy superiores, que ya no son rentables. Entonces,
en muchas empresas, el nivel de seguridad en cuanto a gasto lo ponen en un punto en donde a partir de allí ya no gastan, porque les resulta más rentable no cubrir esas posibles, digamos, gastos por robos o situaciones que se puedan producir, que seguir invirtiendo para neutralizarlos. Es decir, hay un punto en donde resulta, digamos, conveniente detener esa inversión y, porque ya no es rentable. Le puse un ejemplo comparativo. En general, hay otras situaciones análogas así, pero bueno, es un poco para aclarar el concepto. Bien, bueno, esto es en general la cuestión de costos. Yo les voy a hacer algunas menciones vinculadas con el tema de de leyes. Fíjense que yo les mencioné, volviendo un poco a los puntos anteriores, en el por qué hacemos higiene y seguridad, le había mencionado acá. Y le había puesto una razón legal. Y había puesto también una cuestión de costos que están dentro de estos temas. Ahora, el tema legal se los tengo que exponer y los tengo que desarrollar. Yo por ahora les voy a hacer una referencia muy rápida a temas. Un segundo. Se va a cortar, nos volvemos a conectar. Yo ya estoy terminando la clase de hoy. Bien, ahí les estoy compartiendo un Power en donde ven, hay una ley de higiene y seguridad, la ley 19.587, y un decreto reglamentario que dice cuál es la obligación legal del empleador y que establece que el empleador está obligado a tener puestos de trabajo razonablemente seguros, es decir, hacer prevención. Es decir, hay, como les dije, una ley que establece eso. Por lo tanto, una de las razones por las cuales recursos humanos, área donde ustedes se van a desempeñar, tiene que atender el tema de higiene y seguridad, es porque hay una obligación legal. Y esas obligaciones legales, como ya les dije, suponen que en el caso de incumplimientos y accidentes o enfermedades tengan demandas judiciales y eso termina en indemnizaciones y costos grandes, tal como les mencioné. Entonces, hay una cuestión central que ustedes tienen que tener presente y que es, la ley es aquello que resulta obligatorio cumplir, y hay una ley de higiene y seguridad que específicamente establece la obligatoriedad del empleador de garantizar puestos de trabajo seguros. ¿Se entiende? Yo sobre esto le voy a explicar un poco más el tema. Y hay otra ley, que es la ley de riesgo de trabajo, que fue promulgada en el año 96, que establece en la cual se crean las ART, que ustedes deben haber escuchado mucho hablar de las ART. Y las ART son seguros, digamos, obligatorios que los empleadores deben tener para con su personal, que cubren una serie de aspectos de prestaciones, ¿no? Que yo lo voy a dar en la clase que viene, porque creo que es un tema que merece ampliarse un poco más. Entonces, esta ley de riesgo de trabajo vinculada con la cuestión de las ART es otro tema que hace al marco legal, porque también hay relaciones de obligación del empleador, que como les dije, tiene que tener su aseguradora y a darle a cada empleado esa cobertura de seguro. Bueno, en esta clase yo les diría que me parece que no me parece bueno seguir ahondando en este tema, es introductorio, explicativo de la cuestión general del tema higiene y seguridad. Voy a desarrollar posteriormente la parte legal y voy a seguir con otros aspectos relacionados con la gestión del área. No sé si tienen consultas que hacerme, los escucho. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Bueno, la idea, tal como les dije antes de empezar con este Zoom, es grabarlo y subirlo al Classroom, ¿de acuerdo? Para que lo tengan como guía de estudio. Yo pienso que